agradezco al Colegio de Medicina Interna de México la oportunidad para participar en este evento tan esperado. Me place presentar el tema Dabigatran y cómo este fármaco tiene un impacto en la seguridad de nuestros pacientes en un abordaje de decisiones del día a día. Estos son mis conflictos de intereses. Y quiero empezar aclarando dos conceptos o precisando dos conceptos en anticoagulación oral. El primero es el concepto del equilibrio. Todo paciente en anticoagulación oral camina sobre una línea muy delgada que lo separa del riesgo hemorrágico, del riesgo trombótico. Otro concepto es el concepto de transición. Mientras que en los 40, 50 quizá la principal causa por la que tú buscabas anticoagular a un paciente de manera permanente o a largo plazo tenía que ver con valvulopatías, cardiopatía reumática, quizá un isquémica. Hoy por hoy nos enfrentamos a escenarios más complicados, con pacientes más comórbidos, con pacientes más desgastados, más frágiles, en donde el riesgo trombótico es alto, pero el riesgo hemorrágico también. En esta gráfica pueden observar cómo a partir de los 55 a 65 años de edad hay un aumento disparado para ambos géneros en la prevalencia e incidencia de fibrilación atrial y eventos vasculares cerebrales relacionados. Esto es, independientemente de quién seas, de la patología que tengas, el hecho de trascender más allá de los 65 años implica que hasta uno de cada tres de nosotros tendremos un tema con fibrilación atrial. Y esto es complicado porque tanto en aquellos pacientes anticoagulados como no anticoagulados, la fibrilación atrial representa un riesgo para infarto cerebral, evidentemente reducido para aquellos que están anticoagulados y bien controlados, pero incluso en este nicho de personas podemos observar un aumento en la probabilidad y riesgo de EBC hemorrágico asociado a sangrado. En este caso clínico de octubre de 2020, en mi hospital, puedo presentarles a este hombre de 79 años de edad, hipertenso, con deterioro de la función renal, que es hospitalizado por un tema meramente quirúrgico, gastroenterológico, y que aparte es médico. Durante el internamiento, él presenta palpitaciones, después de desequilibrio hidroelectrolítico, y bueno, encontramos un ritmo de fibrilación auricular, que evidentemente es no valvular, y tenemos varias opciones. Podemos pensar que es algo transitorio, podemos pensar que se va a quitar, podemos tomarlo en serio, y el tema es que a partir de 6 minutos de FA, de acuerdo a este artículo, tú deberías considerar anticoagulación oportuna. Es decir, qué tan poquito es poquito, qué tan largo es largo. Bueno, podríamos sugerir arbitrariamente, de acuerdo a este estudio, un corte de 6 minutos durante hospitalización, dado que está en telemetría, para argumentar que ya es candidato a anticoagulación. Obviamente hacemos un balance de riesgo-beneficio que tiene este paciente, este médico, que es nuestro paciente, de ir a una estrategia de anticoagulación o no hacerlo, y tomamos las dos escalas para evaluar riesgo cardioembólico o trombótico asociado a FA y riesgo de sangrado. Y lejos de tener algo claro, encontramos lo siguiente. Tiene 3 puntos en CHA2DS2 para riesgo trombótico y tiene 3 puntos para sangrar. Si te vas a CHA2DS2, dice, sabes, debes considerar anticoagularlo. Si te vas a Hazlitt, dice, sabes, busca otras opciones. Entonces, creo que no nos salió muy bien y no fue fácil. Bueno, vamos a pausar un momento este caso y quiero hacer como un viaje al pasado. La anticoagulación oral empezó así, ¿no? En 1933, un granjero se dio cuenta que las vacas que comían heno húmedo morían sangrando por el efecto de un hongo que causaba anticoagulación. Para 1956 ya teníamos una historia con dicumarol, warfarina, y comparativos con warfarina y dicumarol, y se consideraba que la warfarina era un anticoagulante terapéutico, aceptable, que tenía un efecto predecible, menor latencia entre inicio de medicamento y efecto del mismo. Por lo tanto, el general Dwight Eisenhower, o Ike Eisenhower, cuando tuvo su evento de infarto en los 50, fue tratado con anticoagulación. En ese tiempo no teníamos como muy claro el rol de los antiplaquetarios en este tipo de patología. Pasó el tiempo, durante todos esos años no tuvimos más que
anticoagulantes dependientes de vitamina K para llevar a estrategias orales a largo plazo, pero en 2008 dabigatran se acepta para tromboprofilaxis inicialmente, y con esto podemos decir que inicia la era de los ya no nuevos, pero sí directos anticoagulantes orales. Estos anticoagulantes directos tienen su efecto principal ya sea sobre la trombina o sobre el factor 10. Dabigatran es un inhibidor directo de trombina. Y esta implementación de nuevas opciones terapéuticas, nuevas en 2010, 2011, nuevas ya no ahora definitivamente, permitió dos cosas. Permitió que disminuyera el número de pacientes que dependían de warfarina para ser anticoagulados, aumentó el número de pacientes candidatos a ser anticoagulados de manera más segura, y en lo global permitió que un mayor número de pacientes recibieran un tratamiento anticoagulante oportuno. Esto es, dado que tienes medicamentos más amistosos, con el monitoreo más eficaces y más seguros, puedes considerar anticoagular ahora a poblaciones que en otro momento no hubieras decidido anticoagular. El problema es que hay muchos, ¿no? Quizá este es como el problema actual en cardiología, riesgo cardiovascular, diabetes, muchas opciones. Entonces, en 2019, la AJA y ICC hacen una revisión de las guías de 2014 y bueno, estas son las recomendaciones para pacientes con fibrilación atrial y un CHA2-VASc de más de 2 o más de 3 en mujeres. Se recomienda anticoagulación oral y las opciones son estas. Se debe considerar el escenario individual para elegirlos, y cuando tú vas sobre un anticoagulante directo deberías elegirlos en esta jerarquización. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban y doxaban son recomendables, pero cada uno podría tener un nicho. ¿Cuáles son las características individuales que influyen en la elección del anticoagulante? Bueno, empezando por los pacientes mayores, arriba de 75 años, evidentemente estas serían tus tres primeras opciones. Apixaban, dabigatran y doxaban. Rivaroxaban no se considera una elección de primera línea cuando tienes pacientes mayores. Cuando tienes pacientes con deterioro de la función renal, probablemente deberías retrasar un poco el inicio de dabigatran en favor de una opción menos asociada a sangrado en este contexto de falla renal. Cuando has tenido eventos recurrentes de EBC, a pesar de tener un buen control por INR o una buena monitorización en pacientes anticoagulados con antagonistas de vitamina K, deberías privilegiar el uso de dabigatran en la dosis mayor y en segundo lugar apixaban, en tercero doxaban y evitar el doxaban 30 miligramos. En aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado, como nuestro caso clínico, las opciones siguen siendo apixaban, dabigatran en 110 miligramos. Cuando tienes episodios previos de sangrado intestinal, nuevamente te remites a estas dos opciones que han sido históricamente las más eficaces y más seguras. Es importante decir que cuando tienes pacientes que han sido llevados a resección de porciones del estómago, como antrectomía o gastrectomía, deberías evitar dabigatran, dado la dependencia que tiene el metabolismo en los factores que se secretan de estas porciones anatómicas del estómago y que podrían inhibir su absorción. Si tú quieres ir por un fármaco de una dosis al día, bueno, en México solo tenemos rivaroxaban. Definitivamente, si tienes prótesis mecánicas o FA asociado a estenosis mitral grave, no deberías ir por un antagonista, por un anticoagulante directo, deberías ir por un antagonista de vitamina K. Y bueno, tenemos otros casos como falla hepática, en donde dabigatran sigue estando hasta arriba, y tenemos otros escenarios quizá ya no tan comunes, en donde probablemente doxaban tendría, a diferencia del resto de los escenarios, un papel predominante. Cuando hablamos de dabigatran y hablamos de las fortalezas del fármaco, creo que como primera fortaleza tenemos que fue el primero y que por lo tanto ha sido uno de los más estudiados. Respecto a las dos dosis, una de sus fortalezas es el tener artículos y estudios prospectivos formales en donde pruebas la eficacia y seguridad tanto de la dosis alta de 150 miligramos como de la dosis menor. En este estudio podemos observar cómo al comparar dabigatran 150 y 110 contra warfarina,
el efecto protector en cuanto a desarrollo de eventos vasculares cerebrales asociados a fibrilación atrial es consistente. Evidentemente hay un mayor beneficio en 150 miligramos, pero debes estar tranquilo que si tú vas a 110 miligramos tienes aún un efecto que es superior al que obtendrías usando warfarina. Dabigatran y antiplaquetarios. Creo que este es uno de los escenarios más complejos que tenemos. Los antiplaquetarios, aunque no son tan viejos, han sido como parte nuestra, en particular por la facilidad de su uso, ¿no? Todavía puedes encontrar a muchas personas que favorecen el uso de aspirina en prevención primaria, que consideran que todo diabético, independientemente de su contexto de riesgo, debería usarlos o no. Eso está cerrado. Pero lo cierto es que conforme va pasando el tiempo, los pacientes mejoran su expectativa de vida. Encuentras escenarios en los que necesitas usar un antiplaquetario y necesitas usar un anticoagulante. ¿Cuál es el escenario más característico? Bueno, vemos en este caso una coronariografía diagnóstica en donde es evidente que no hay descendente anterior, ¿no? O sea, la descendente anterior se ha ido, voy a repetirlo, y este paciente ahora es candidato a una doble terapia de integración plaquetaria y probablemente candidato a una anticoagulación oral a largo plazo en caso de que tenga fibrilación atrial, que es algo que complica de manera cada vez más frecuente la cardiopatía isquémica y los síndromes coronarios agudos. En este estudio, en 2019, se revisa cómo podría compararse la triple terapia en estos pacientes que han recibido un stent en el contexto de intervención coronaria percutánea en agudo y en electivo y que son diabéticos. Recuerden que síndrome coronario agudo y diabetes es como el peor escenario que puedes tener: mayor riesgo de restenosis, mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de enfermedad coronaria trivascular. Entonces comparas un abordaje habitual de warfarina o acenocumarol, aspirina, clopidogrel, contra dabigatran y clopidogrel. Te preguntas si serán seguros, te preguntas si serán igual de eficaces, te preguntas cuánto tiempo. Y tenemos esta división de grupos. Tenemos 993 pacientes diabéticos, en donde se evalúa la combinación de dabigatran en 110 y 150, más clopidogrel, comparado contra warfarina, clopidogrel y aspirina. Lo mismo para pacientes no diabéticos. Noten que el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis, ¿no?, por Chad-Vasco score y Hasbled, es alto para ambos. Es quizá un poco más alto en los pacientes con diabetes que en los pacientes no diabéticos, y te encuentras ya en el grupo de pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, pero también un alto riesgo trombótico, como el caso que nos ocupaba al principio. Entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Bueno, la relación seguridad contra el esquema habitual, que es triple terapia, da una mejor seguridad, es superior en seguridad, sin detrimento de la eficacia, y podemos observar aquí cómo la probabilidad de eventos de sangrado mayor en este grupo de pacientes diabéticos y no diabéticos que han sido llevados a intervención coronaria percutánea en el contexto de fibrilación atrial y que necesitan un anticoagulante y terapia antiplaquetaria, tienen un mejor pronóstico cuando van a esta estrategia de control inicial. Evidentemente tienen un riesgo menor de sangrado cuando están en 110 que en 150, pero el beneficio se mantiene. El beneficio en seguridad, por lo tanto, es superior cuando usas terapia dual con dabigatran clopidogrel que cuando vas a triple terapia. Podrías pensar que este esquema es más seguro en detrimento de la potencia, pero no es así. No hay una inferioridad, es decir, la estrategia de terapia dual, dabigatran clopidogrel, no es inferior a una estrategia de 3 elementos, con warfarina, con aspirina y clopidogrel. Por lo tanto, cada vez más favorecemos el inicio temprano de terapia dual en los pacientes que egresan en este contexto clínico. La pregunta es si la aspirina se va. No lo sabemos. Creo que algo que ha sucedido desde 2018 es que cada vez más se demuestra un beneficio en agregar antiplaquetarios más potentes y combinarlos con anticoagulantes más seguros, y demuestras cómo esta interacción de antiplaquetarios anticoagulantes podría permitir que la aspirina fuera no considerada
La aspirinita ha sido parte de nuestras vidas. Todos nosotros tenemos pacientes que tienen aspirina. La aspirina ha sido el pilar de tratamiento antiplaquetario durante mucho tiempo, pero la aspirina no es reversible. Es decir, pensar que tú tienes a un paciente con aspirina y que tiene menor riesgo de sangrado que porque tienes un paciente con cualquiera de los anticoagulantes directos, no está muy bien. La adición de aspirina a cualquier esquema antitrombótico debe llevarte a una reflexión sobre el efecto que tiene sobre prevención de eventos mayores trombóticos y sobre la prevención o riesgo que tiene sobre eventos mayores hemorrágicos. Uno de los temas, volviendo al punto que nos ocupa, que es dabigatran, que se ha tocado, es la reversibilidad segura o la reversión segura. Hasta la fecha, ¿no? En la vida diaria, en la vida práctica, es el único anticoagulante directo que tiene de manera accesible un reversor. Hay fármacos que podrían revertir tanto rivaroxaban como apixaban, pero hasta hoy el que está más estudiado, repito, por el tiempo y por la disponibilidad terapéutica es idarucizumab. Entonces, en este estudio se evaluó el efecto de un reversor de dabigatran en una cohorte inicial de pacientes. ¿Qué es idarucizumab? Idarucizumab es un anticuerpo monoclonal que impide y revierte la interacción de dabigatran con trombina. Esta reversión en la interacción e inhibición te permite que en muy pocos minutos puedas disminuir o inhibir totalmente o revertir el efecto de dabigatran, por lo cual puedes tener un mejor abordaje en eventos de sangrado y puedes tener menos tiempo de espera para llevar a pacientes a cirugías de urgencias. A 2018 teníamos estos estudios de 2015 a 2017, que son los principales, las principales experiencias en estudios con humanos, y podíamos decir lo siguiente: el idarucizumab depende de la dosis, el efecto depende de la dosis, obviamente. Idarucizumab no tiene un efecto procoagulante, es decir, revierte dabigatran, pero no favorece per se que haya mayor riesgo de trombosis. El efecto es en minutos y en general en los estudios grandes no ha habido efectos adversos. Evidentemente, si tienes un paciente con alto riesgo hemorrágico y alto riesgo trombótico, el suspender el efecto anticoagulante puede llevar a un aumento en agudo del riesgo trombótico, pero per se el reversor no lo da. ¿Qué pasa cuando enfrentas enfermedad renal crónica? ¿Qué pasa cuando consideras que a 2017 a 12 millones de mexicanos son diabéticos diagnosticados y quizá una proporción igual o mayor no está diagnosticada? ¿Consideras que la principal causa de morbilidad y mortalidad específica en diabéticos mexicanos es enfermedad renal? ¿Consideras que la enfermedad renal crónica es asociada a diabetes, es realmente un síndrome cardiorrenal tipo 5 y que no puedes obviar pensar que un paciente diabético es de hecho un paciente vascular? Te preguntas, ¿lo anticoagulo? ¿No lo anticoagulo? Los niveles altos de urea pueden inhibir la función plaquetaria. Es difícil hacer a veces ajustes sobre la terapia anticoagulante. La enfermedad renal crónica es un marcador de mayor comorbilidad. Si tú piensas en un paciente con enfermedad renal crónica, es un paciente más desnutrido, más comórbido, con mayor riesgo de sangrado, quizá con mayor edad, más deterioro, quizá más dependiente de cuidados. Bueno, en este estudio se evaluó el efecto de reversión con idarucizumab en pacientes que tomaban dabigatran. El propósito era evaluar el efecto de reversor en pacientes que tenían deterioro de la función renal desde menos de 80 hasta más de 30, no menos de 30. Y esto es lo que se encontró en aquellos pacientes que estaban anticoagulados con dabigatran y en los que se iniciaba idarucizumab. A los 10 a 30 minutos tenías ya un efecto de reversión de los niveles de dabigatran. Sin embargo, a las pocas horas, entre las 12 a 24 horas, tenías una reelevación de los niveles de dabigatran. Esto es, usar dabigatran en un paciente con enfermedad renal crónica grave y revertirlo te da un periodo seguro de alrededor de
1 hasta 10 a 12 horas en el que podrías revertir el sangrado y hacer la maniobra terapéutica que quieres, pero debes de saber que este paciente, una vez que disminuya el efecto de hidarucizumab, volverá a tener un efecto del fármaco anticoagulante porque no se ha eliminado, porque tiene un deterioro de la función renal. No así cuando el deterioro es moderado, es leve, o cuando no hay deterioro de la función renal, en el cual la reversión es prácticamente permanente. Entonces, respecto de reversión de dabigatran con hidarucizumab en pacientes con enfermedad renal crónica grave, podemos decir que hay una reversión inicial total, exitosa, pero no permanente, pero que te va a dar tiempo de tomar las decisiones y las acciones que consideres. Estas son las conclusiones. Independientemente de la función renal basal, la reversión con hidarucizumab es efectiva en los pacientes que son tratados con dabigatran. Para terminar, estas son las conclusiones. Dabigatran está en la primera línea de anticoagulantes orales directos, es superior en todo sentido a warfarina. La relación de eficacia y seguridad se mantiene en ambas dosis, 150 y 110 miligramos, y quizá es hasta ahora el fármaco que tiene la mayor cantidad de estudios en la dosis menor. Es decir, todos los anticoagulantes directos tienen una dosis habitual y una dosis menor ajustada al riesgo de sangrado, ¿no? Octogenarios y deterioro de la función renal, pero hasta ahora que ha demostrado una mayor consistencia en los estudios en la dosis baja es dabigatran. Es importante decir que debemos ser cautos al usarlo en pacientes con deterioro grave de la función renal y definitivamente en posquirúrgicos de gastrectomía creo que no lo usarías. El efecto reversor de hidarucizumab se mantiene en todo el espectro de función renal y esto es algo que debemos considerar cuando evaluamos a quién sí, a quién no anticoagular y con qué. Les agradezco su atención y estaré más que encantado de responder sus preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Un placer estar en este Congreso Nacional de Medicina Interna, hablando del manejo del fenómeno trombótico, estrictamente respecto al uso de agentes reversores en el manejo de pacientes que están con anticoagulantes orales directos, ya sea sangrado o alguna condición de emergencia. Estrictamente nos vamos a referir al que está disponible en nuestro país, que es hidarucizumab, cuándo y cómo utilizarlo. Cuando nosotros hablamos de los pacientes que están recibiendo tratamiento con anticoagulantes orales, estos pacientes pueden presentar hemorragia potencialmente mortal o requerir alguna cirugía o una intervención de urgencia. En este tipo de eventos, el poder revertir el efecto anticoagulante de manera inmediata y eficaz es fundamental en el éxito de la terapia y sin duda la disponibilidad de agentes reversores desde la llegada de los anticoagulantes orales directos se volvieron una necesidad. De hecho, los médicos considerábamos que al no contar con agentes reversores específicos para los anticoagulantes orales directos, limitaba su perfil de seguridad y su uso en la práctica clínica diaria, porque si algún paciente presentaba alguna hemorragia que pusiera en riesgo su vida o requería alguna intervención, si no había forma de revertirlo, nos daba temor el utilizarlos. Vean que antes de la llegada de los anticoagulantes orales directos, revertir el efecto anticoagulante con anticoagulantes como los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, vean que lo que teníamos disponible era de manera universal el uso de la vitamina K. Y cuando yo utilizo vitamina K, ya sea intravenosa, el tiempo para revertir el efecto anticoagulante en un paciente es entre 4 y 6 horas. Si la utilizo por vía oral, hasta 24 días. Yo omitir la dosis del cumarínico me podría llevar entre 3 y 4 días, que es el tiempo, la vida media de los factores de coagulación. Entonces, es muy importante porque vean que íbamos hacia el uso de plasmas frescos congelados o bien concentrados de complejos protrombínicos para revertir a los pacientes. Estas son las dosis de cómo utilizarlos, dependiendo del valor del INR, entre 2 y 4, 4 y 6, más de 6. El concentrado de complejo protrombínico de 4 factores en dosis de 25 a 50 unidades y el uso del plasma fresco congelado de 10 a 15 mililitros por kilo de peso, dependiendo del INR inicial de los pacientes. Cuando en estos estudios se veía
el grado o la rápida reducción del INR, entendiendo esto como llevar un INR a menos de 1.3 en los primeros 30 minutos después del término de la infusión, ya fuera del concentrado de complejo protrombínico o fuera los plasmas frescos congelados, vean que esto solo se lograba en el 60% de los pacientes que iban a concentrado de complejo protrombínico y en el 10% de los pacientes que eran llevados a tratamiento con plasmas. Y esto es muy relevante porque cuando uno analiza el papel que tiene el revertir rápidamente un paciente, los niveles de INR que tenían estos pacientes y la expansión o no de la hemorragia intracraniana, vean en este trabajo realizado en pacientes con sangrado intracraniano, cómo hay una relación directa entre prevenir el crecimiento del hematoma en aquellos pacientes cuando se normaliza de manera temprana el INR a menos de 1.3 respecto a aquellos pacientes que no se lograba llevar a un INR de manera temprana a menos de 1.3. De hecho, de los principales predictores de expansión, crecimiento del hematoma en pacientes que presentan hemorragia intracraniana, uno de los principales factores es no lograr una normalización temprana y rápida del INR. Vean que normalizar un INR a menos de 1.3, incluso en las primeras 4 horas, juega un papel muy significante en prevenir la expansión del hematoma. Y lo mismo sucedía con la presión arterial sistólica. Cuando en menos de 4 horas los pacientes no se encontraban con presiones arteriales sistólicas por debajo de 160 milímetros de mercurio, pues vean ustedes cómo se asocia a reducción o no de la expansión del hematoma. Y esto es un punto muy importante porque a veces pareciera que el paciente que llega con una hemorragia intracraniana ya no se puede hacer nada. Y si este paciente tiene efecto anticoagulante, hay que revertirlo de manera rápida, de manera eficaz para evitar la expansión del hematoma y como vamos a ver más adelante, esto juega un papel muy importante en el pronóstico de los pacientes. Veamos este caso clínico. Es una mujer de 70 años de edad con diagnóstico de fibrilación auricular y veamos que esta paciente se decide anticoagular con anticoagulantes orales directos, que en la actualidad son el gol estándar de tratamiento en el paciente con fibrilación auricular en prevención de evento vascular cerebral. Pero ¿qué sucede si esta paciente llega por deterioro neurológico súbito? Hacemos una tomografía y presenta una hemorragia intraparenquimatosa. La pregunta sería, ¿cómo podemos revertir el efecto anticoagulante en esta paciente? Y entonces, en la era de los anticoagulantes orales directos, ya veíamos con los antagonistas de la vitamina K, que el uso de vitamina K o plasmas o concentrado de complejo protrombínico, dependiendo de la severidad y la magnitud del sangrado, pueden lograr una reversión parcial, no rápida y en ocasiones asociada a eventos protrombóticos. Entonces se desarrollaron los agentes reversores específicos para anticoagulantes orales directos tratando de resolver esta problemática y tenemos el idarucizumab, que es el reversor específicamente para el dabigatran, que fue aprobado y ya por la FDA desde el año 2015, el andexanet alfa, que es un reversor estrictamente para los inhibidores del factor 10A, aquí entró rivaroxaban, edoxaban, apixaban, incluso el uso de enoxaparina, y desde mayo del 2018 fue aprobado por la FDA, y el siraparantag, que va a ser un reversor universal, que en el momento hay estudios en población sana, pero prácticamente es como podemos revertir a los pacientes. Veamos algunas características generales de estos reversores. Vean que idarucizumab es un anticuerpo monoclonal fragmentado, su objetivo es el dabigatran, una unión no competitiva de alta afinidad por el dabigatran y se administra en un bolo y se ha visto en los estudios que logra una reversión rápida, completa, inmediata del efecto del dabigatran. El andexanet alfa, que es el otro que tiene estudios fase 3, se probó en el estudio Anexa 4, donde revirtió pacientes tanto con rivaroxaban, edoxaban, apixaban y enoxaparina. Y lo que tiene el uso del andexanet alfa es que es una unión competitiva. Termina siendo como una variante del factor 10A, pero inactivo, es una especie de señuelo, se identifica igual que el factor 10A, pero es inactivo. Y entonces hace un antagonismo competitivo al unirse al anticoagulante y de esta manera revierte el efecto del anticoagulante y este se administra en un bolo y una infusión corta de 2 horas dependiendo si fue apixaban o rivaroxaban y si tiene más o menos de 7 horas de haberse administrado el anticoagulante para establecer la dosis del reversor.
con una reversión incompleta cercana al 78% y es producido por un laboratorio que se llama Portola. El siraparantang es un reversor más universal, también es una unión competitiva y hasta el momento los estudios están realizados en sujetos sanos. El único que tenemos disponible en nuestro país y aprobado desde el 2015 es el uso del idarucizumab. El idarucizumab es un anticuerpo monoclonal que se administra en un bolo intravenoso con un inicio de acción inmediata, tiene una vida media corta, aproximadamente de 45 minutos, y ha demostrado no tener efectos procoagulantes en los pacientes y se probó en el estudio Reverse-ID, que es un estudio que determinó el papel del idarucizumab. Al comparar el peso molecular de idarucizumab con la trombina y el dabigatran, vean que idarucizumab tiene un peso molecular 100 veces mayor que el dabigatran y la afinidad de idarucizumab es 350 veces más alta con el dabigatran que la afinidad que el dabigatran tiene con la trombina. Entonces el idarucizumab entra a la circulación, se une al dabigatran libre, atrae al dabigatran unido a la trombina, dabigatran que se encuentra a nivel tisular, y entonces es como revierte el efecto anticoagulante. Al dejar prácticamente intacta la trombina, se retoma el efecto hemostático de la trombina y entonces prácticamente es como se revierte el efecto anticoagulante de los pacientes tratados con dabigatran a través de esta afinidad 350 veces más alta que tiene el dabigatran con el idarucizumab respecto a la trombina. En los estudios fase 1 se logró establecer que el efecto del idarucizumab, ya fuera por edad, dosis de dabigatran 150, 220 miligramos o con deterioro leve o moderado de la función renal, vean que este es el tiempo de trombina diluido de los pacientes que reciben diferentes dosis a diferente edad y diferente tasa de filtrado glomerular de dabigatran, ya sea 220, 150 miligramos. Vean ustedes el comportamiento de los tiempos de coagulación. Se veía que una vez que se administraba el idarucizumab a una dosis de 5 gramos, prácticamente de manera inmediata los tiempos de coagulación se normalizaban, midiendo estrictamente el tiempo de trombina diluido en los pacientes. Entonces, en el estudio Reverse-ID, que es un estudio multicéntrico, abierto, fase 3, comparó dos grupos de pacientes. El grupo A eran aquellos pacientes que tenían un sangrado mayor o sangrado que ponía en riesgo la vida del paciente y que estaban tomando dabigatran, y el grupo B eran pacientes tratados con dabigatran que no llegaban por sangrado, pero que tenían alguna condición médico-quirúrgica que requería ser revertido. Los pacientes reciben 2 bolos de 2.5 gramos del reversor, administrados en los primeros 15 minutos, no debe pasar más de 15 minutos entre administrar un vial y otro vial de 2.5 gramos para dar la dosis total de 5 gramos del reversor, y lo que se hacía era medir tiempos de coagulación en los pacientes, tiempo de trombina, tiempo de carina y TTPA en los pacientes en estos tiempos para ver que el desenlace primario era el grado de reversión de la actividad de dabigatran y desenlaces de seguridad en los pacientes. Vean en el estudio Reverse-ID, muy similar a lo que sucedía incluso en los estudios fase 1, este es el tiempo de trombina diluido en segundos promedio de los pacientes y las líneas rojas representan el primero y el segundo vial de idarucizumab de 2.5 gramos cada vial, no más de 15 minutos entre vial y vial. Este es el límite superior normal reportado por el laboratorio del tiempo de trombina diluido y vean claramente que una vez administrando incluso el primer vial de idarucizumab, prácticamente los tiempos de coagulación se normalizaban. Siempre hay que administrar los 5 gramos del reversor, pero vean que administrar el reversor prácticamente los tiempos de trombina diluido estaban por debajo del límite superior normal esperado para el laboratorio. Y vean cómo los niveles de idarucizumab alcanzan un pico máximo en los primeros 45 minutos de administrado y después empieza a caer el efecto alrededor de las 4 horas y alrededor de las 12 horas ya no hay casi efecto del reversor. De hecho, la eliminación renal del reversor a las 18 horas prácticamente ya es del 1%. Esto quiere decir que más allá de 24 horas de administrado el idarucizumab ya no existe efecto plasmático de este y prácticamente podríamos reiniciar el tratamiento anticoagulante en los pacientes si así lo consideramos. Y en esta diapositiva lo que les muestro es la concentración de dabigatran libre posterior a la administración de idarucizumab,
Ya les decía que elimina tanto el dabigatran libre como el unido a la trombina, como el que se encuentra a nivel tisular. Y vean que los niveles de dabigatran libre prácticamente después de administrar el reversor, prácticamente se normalizan y se van a prácticamente niveles extremadamente bajos en nanogramos por mililitro de dabigatran, la población que recibe el idarucizumab, tanto en la población del grupo A, que venían por un evento de sangrado, como aquellos pacientes del grupo B que tenían alguna condición médico-quirúrgica. Y con esto lograba prácticamente una reversión del 100%, dado a esta reversión por la medición de los tiempos de coagulación que se normalizaban a las 4 horas de haberse administrado el reversor, y una eficacia prácticamente total y sostenible. En el estudio Reverse ID, cuando vemos la distribución de la indicación de idarucizumab, podemos ver que la mayor parte de los casos, el 60%, son en el grupo A, aquellos pacientes que tienen alguna condición de sangrado mayor o que pone en riesgo la vida de los pacientes, siendo la principal causa de sangrado el gastrointestinal, seguido de la hemorragia intracraneana, y después el grupo B, que ahora lo vamos a ver, que es una población muy interesante y especial, donde hay un nicho muy importante para revertir a los pacientes. La edad promedio, 78 años de edad, y prácticamente el 50% de los pacientes tienen tasas de filtrado glomerular menores de 50, casi un 26% de los pacientes tienen sangrados de estas características relacionados a algún traumatismo, y los pacientes, cerca del 40%, llegaban con inestabilidad hemodinámica, y de ahí que requirieran ser revertidos. Pero en el grupo B tenemos aquellos pacientes que no llegan por sangrado, pero vean ustedes la diversidad de patología que puede tener el paciente anticoagulado. Principalmente esto sucede en pacientes con fibrilación auricular, porque son principalmente pacientes octogenarios que pueden tener otras comorbilidades. Y cuando uno revisa ese 40% de pacientes que fue el grupo B, de más de 500 pacientes analizados en el Reverse ID, vean cómo la primera indicación del uso de reversor en pacientes que no tenían sangrado fue abdomen agudo, seguido de fracturas óseas, y después todas estas condiciones, incluso drenaje de hematomas, punción lumbar o otro tipo de complicaciones que tuvieran los pacientes. Pero vean que la diversidad donde se puede utilizar el reversor es muy grande. Algo muy similar al Reverse ID, el Rivecto, que es un programa internacional de vigilancia posterior a la aprobación de idarucizumab, que involucró hospitales principalmente públicos, universitarios, donde había o se dispensaba el idarucizumab. Vean que el comportamiento es muy similar. En aquellos pacientes que llegan por sangrado, el principal causa de sangrado es el gastrointestinal en el 44% de los pacientes, 37% de ellos es hemorragia intracraneana. Y esto es muy importante porque tanto en el grupo de sangrado como que requiere una cirugía, el 75% son pacientes mayores de 70 años. En todos los pacientes, prácticamente el 95% de ellos, ya en la vida real, que es el análisis de este registro, se utilizan en promedio los 2 viales, y que solamente el 1.7% de la población requirió una segunda dosis del reversor. Y algo muy importante es que le damos mucho hincapié al TTPA prolongado. Cuando el TTPA está prolongado, hablamos de que hay concentración sérica eficaz de dabigatran, pero en estos registros, en el Reverse ID, cerca del 50% de los pacientes tenían TTPA normal. Eso quiere decir que el paciente puede tener efecto del anticoagulante aún con un TTPA normal, y eso no excluye que debamos revertir al paciente. Entonces, las guías nos dicen que si el TTPA y el tiempo de trombina es normal, los niveles de dabigatran son extremadamente bajos en un paciente que llega por sangrado, pero que si estos están prolongados hay actividad de dabigatran, y entonces dependerá la severidad de la condición que trae el paciente de sangrado o la urgencia del procedimiento médico quirúrgico, pues el paciente vamos a tener que hacer diferentes estrategias para eliminar el fármaco. Dentro de todas estas que se probaron, tal vez la que tiene todavía cierto grado de vigencia es la hemodiálisis, porque el dabigatran se une de manera pobre a proteínas. El uso de carbón activado en ingestas de menos de 2 horas, pero prácticamente en los pacientes se consideraba el concentrado de complejo protrombínicos a las mismas dosis que mostraba al inicio, de 25 a 50 unidades por kilo, pero siempre surgía la necesidad del agente reversor, y prácticamente si el paciente tiene alguna condición que pone en riesgo su vida, el paciente debería considerarse el uso del reversor.
Antes de la llegada de los reversores, pues la sesión de hemodiálisis jugaba un papel importante. El dabigatran, al unirse de manera pobre a proteínas, es altamente hemodializable. Este es un ejemplo de un caso clínico de paciente que tenía niveles séricos terapéuticos de dabigatran de 123 nanogramos, llega por una colecistitis aguda y el TTPA estaba en 63 segundos. El paciente es llevado a una sesión de hemodiálisis. Vean, después de 2 horas de la sesión de hemodiálisis, prácticamente los niveles séricos de 123 nanogramos ya están por debajo del límite superior en 11 nanogramos y el TTPA de 63 segundos se normaliza y era como llevábamos a los pacientes al procedimiento quirúrgico. Esto ha cambiado. Estos son algunos casos que les muestro con el uso de idarucizumab. Este es el caso de una paciente de 90 años anticoagulada por fibrilación auricular, tomando dabigatran 110 miligramos cada 12 horas, llega por una vesícula perforada, en choque séptico, se considera que requiere una colecistectomía laparoscópica urgente. Vean cómo los tiempos de coagulación están prolongadas, el tiempo de trombina, trombina diluido, el TTPA y tiempo de carina. El TTP es más habitual encontrarlo en la práctica clínica diaria, pero de preferencia el tiempo de trombina deberíamos hacer mayor hincapié a él. Vean, esta es la línea de vida de la paciente, la última dosis de dabigatran, 10 de la mañana, a la admisión tiene 9 horas de haber tomado el dabigatran, los tiempos de coagulación prolongado, se administran los 2 viales del reversor de 2.5 gramos vial, 18:39, 9 horas después, y prácticamente el paciente se normaliza en los tiempos de coagulación. Los tiempos salen 2 horas después de haber administrado el reversor. Evidentemente se toman inmediatamente, pero en lo que tardan en reportarlos, y el paciente puede ser llevado a su procedimiento quirúrgico sin mayor complicación. Esto es muy importante, que durante la estancia hospitalaria evitemos el uso de anticoagulantes orales directos. Si el paciente requiere anticoagulación, lo ortodoxo es el uso de heparinas por vía parenteral, y después a la alta hospitalaria considerar el reinicio del anticoagulante oral directo. Un punto muy importante en los pacientes que se revierten es considerar en qué momento vamos a reiniciar el tratamiento anticoagulante. Si fuera un paciente de bajo riesgo de sangrado y fuera un procedimiento que ya se limitó, podría ser en las siguientes 24 o hasta 72 horas si el riesgo de sangrado es mayor. Pero esto dependerá de la condición que llevó a revertir al paciente. Si fue una hemorragia intracraniana, podríamos esperar hasta 30 días. Si fue un evento vascular cerebral isquémico, la regla de las 24 horas, 3, 6 y 12 días, dependiendo si el evento vascular cerebral es pequeño o grande. Y si fue un sangrado de tubo digestivo, que es el más frecuente, entre 3 y 7 días, y utilizar las escalas predictoras de estratificar la posibilidad de volver a sangrar o no con estudio endoscópico para ver en qué momento iniciamos el tratamiento anticoagulante. Esto lo digo porque en el Reverse ID, los pacientes que desarrollaron eventos trombóticos, no es que el reversor tenga un efecto protrombótico, es que si ustedes ven en los cuadros, tanto rojos como en azul, es el inicio de anticoagulación o antiagregantes plaquetarios. Y vean cómo en relación al tiempo tardamos en reiniciar el tratamiento antiagregante o anticoagulante en los pacientes, muchas veces por la misma condición que llevó a revertirlo, y eso es lo que se asocia a la tasa de eventos trombóticos, entendiendo que es una población de riesgo alto de eventos trombóticos. Este es un caso que llegó al Instituto Nacional de Cardiología, mujer de 92 años, fibrilación auricular, que llega por una caída desde su propia altura con un golpe contuso en región ciliar de cráneo. Vean cómo el TTPA, insisto mucho, está prolongado. En nosotros no tenemos disponibilidad en urgencias de tiempo de trombina diluido o tiempo de carina, pero vean el TTPA prolongado. Se lleva a la tomografía, la paciente tiene deterioro neurológico, progresivo, estuporosa, tomografía con un hematoma subdural, la última dosis de dabigatran tenía 9 horas, y entonces esta es la línea de vida de la paciente. Vean el TTP al ingreso de 84 segundos. A las 22 horas se administró el reversor. Estos tiempos de coagulación que les muestro son después incluso de los 2.5 gramos iniciales. Vean cómo prácticamente se normalizan los tiempos de coagulación, y estos se tomaron 7 minutos después del primer vial. Evidentemente hay que administrar siempre los 2 viales del reversor, pero vean que a las 10 de la mañana la paciente ya había sido llevada a su craniotomía. Ahí está la tomografía de control con la craniotomía y drenaje del hematoma. Y esto es muy importante en la práctica clínica diaria. El que yo tenga un paciente que llega con una condición de riesgo, que lo logro revertir de manera rápida
y llevarlo a su procedimiento médico quirúrgico temprano. Es un gran avance en la práctica clínica diaria, y al revertir de manera tan fácil y eficaz, sin efectos protrombóticos, se ha llevado al escenario del manejo del paciente con evento vascular cerebral. Vean que los pacientes que puedan tener un evento vascular cerebral isquémico, que están anticoagulados con dabigatran, que si tomara warfarina un INR mayor de 1.8 contraindica la trombolisis, pero si tenemos forma de revertirlo, el paciente puede ser revertido, incluso inmediatamente después administrar un trombolítico por vía periférica y prácticamente reperfundir al paciente con evento vascular cerebral, que es un avance muy importante en la práctica clínica diaria. Si en algún momento el paciente se requiere volver a administrar el reversor en algún lapso de tiempo, 1 o 2 días o 1 o 2 meses después, vean que prácticamente se normalizan los tiempos de coagulación igual que la primera vez que el paciente lo administró, y no se ha visto ningún efecto antigénico en los pacientes. Entonces, si un paciente requiere otra dosis porque los tiempos siguen prolongados, siguiera sangrando, que es muy poco frecuente en la práctica clínica, con un vial de 5 gramos es más que suficiente, o requiriera un procedimiento invasivo urgente, podríamos administrar otra dosis del reversor, y esto se ve principalmente en pacientes que tienen severo deterioro de la función renal, y ahí es donde puede requerir más de una dosis del reversor. Este es el registro más grande realizado en pacientes ya sea con evento vascular cerebral isquémico o hemorragia intracraneana. Vean que son 120 pacientes, 80 con EBC isquémico, 40 con hemorragia intracraneana. Estos 80 con EBC isquémico se revirtieron y se llevaron a trombolisis con RTPA, y vean cómo prácticamente mejora en el NIH y también el ranking modificado en los pacientes. Prácticamente la mejoría se observó de estos 80 pacientes, en 78 pacientes mejoraron. No hubo evidencias de sangrado asociado al uso del trombolítico, y en el contexto de la hemorragia intracraneana, que fueron prácticamente 40 pacientes, vean que la mortalidad fue del 15% cuando se revirtió, comparado con el 25 al 40% de lo publicado en la literatura, y esto tiene que ver con que la expansión del hematoma sucedió en el 11% de los pacientes, comparado hasta con el 35% de lo que sucede en la literatura. Entonces las guías son muy claras. En un paciente que tiene un sangrado de moderado a severo o un sangrado que pone en riesgo la vida del paciente, debemos considerar como primera elección el uso de idarucizumab 5 gramos intravenoso en aquellos pacientes que toman dabigatran. En caso de no tener disponible el idarucizumab, podríamos considerar la hemodiálisis, o en menor evidencia el concentrado de complejo protrombínico, que termina siendo en nuestro país lo único disponible para los inhibidores del 10A, porque el andexaned alfa en nuestro país no se encuentra disponible. Como conclusión, el manejo anticoagulante oral ha presentado una revolución muy favorable en los últimos años. El éxito de la terapia evidentemente depende de estratificar adecuadamente el riesgo de evento vascular cerebral, pero sobre todo de sangrado. Sin embargo, ningún anticoagulante está exento de tener un evento de sangrado, o que ese paciente anticoagulado requiere un procedimiento médico quirúrgico de urgencias. Por lo tanto, el manejo de estos pacientes ha mejorado con la llegada de los agentes reversores. Tal vez el avance más importante, me atrevo a decir incluso más allá de la llegada de los anticoagulantes orales directos, es el advenimiento de agentes reversores que tienen un efecto rápido, inmediato, del 100% y sin efectos protrombóticos, como es el uso del idarucizumab. Y que tener un agente reversor debe ser considerado en la práctica diaria como un seguro de vida o un seguro de gastos médicos. Es mejor tenerlo, es mejor que existe, saber cómo utilizarlo, porque el día que me encuentre en una situación de riesgo que requiera revertirse mi paciente, esto me aumenta mucho el perfil de seguridad de mi anticoagulante. De hecho, debemos considerar esto en la práctica clínica diaria para elegir el tratamiento anticoagulante de mis pacientes. Estos son los murales del Instituto Nacional de Cardiología, donde tengo el honor de realizar mi mayor práctica clínica. Ha sido un placer estar con todos ustedes, esperando que se encuentren bien de salud. Agradezco la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos.
La verdad es que han sido un par de pláticas con mucha utilidad. Han llegado algunas preguntas, doctor Briceño. Desafortunadamente el doctor Gagiola tuvo que salir un momento de la conexión. Entendemos que los dos están en este momento en sus horas laborales en el hospital y en verdad les agradecemos el esfuerzo que están haciendo. Pero bueno, al ser dos temas afines y ustedes especialistas en todo esto, doctor Briceño, me permito hacerle las preguntas a usted. Preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía programada se deben de suspender los anticoagulantes orales directos si no tenemos reversor? Hola, doctor Irán, un gusto estar con ustedes. Esto es muy importante porque dependerá el tipo de seguimiento que vaya a ser. Podríamos decirlo en procedimientos de muy bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Y aquí entrará en juego también la tasa de filtrado glomerular del paciente. Recordar que los anticoagulantes orales directos, sobre todo dabigatran y rivaroxaban, tienen eliminación renal. Entonces, tomando en cuenta la tasa de filtrado glomerular y el decidir en pacientes que van a procedimientos de muy bajo riesgo, extracción dental, este tipo de cosas, no hay necesidad de suspender el anticoagulante. Toma la dosis habitual, en el caso de dabigatran todavía la dosis de la noche, y al día siguiente se hace el procedimiento y no sucede nada. En procedimientos ya de mayor riesgo, me voy a biopsias, una biopsia de próstata, por ejemplo, habitualmente se pueden suspender el anticoagulante 24 horas antes, y en cirugía mayor de alto riesgo de sangrado, 48 horas antes habitualmente. Insisto, dependerá también de la tasa de filtrado glomerular. Esto la vida del anticoagulante aumenta y tal vez el tiempo de esperar podría ser mayor, incluso hasta 72 horas en cirugías de alto riesgo. Algo que podemos hacer en la práctica clínica diaria es que habitualmente los pacientes anticoagulados con dabigatran, el TTPA prolongado, el tiempo de trombina. No guarda una correlación, pero se prolonga. Entonces, en esos pacientes que llegan con un TTPA prolongado, esperar estas 48, 72 horas en cirugía de alto riesgo, tomar aparte un TTPA de rutina y si ya se encuentra en rango normal, con toda seguridad, tanto por vida media del anticoagulante como por la normalización del TTPA, los podemos llevar a este tipo de procedimientos sin mayor riesgo de sangrado. También es muy importante que como son muy predecibles, en la actualidad la media no hay necesidad de hacer terapias puente que aumentan los riesgos de sangrado. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Gagiola. Ya está con nosotros de regreso. Pregunta el doctor Jesús Castillo. En un paciente con un evento vascular cerebral isquémico con transformación hemorrágica ya no activo, con alto riesgo de tromboembolismo por inmovilización, ¿en cuánto tiempo se debería reiniciar anticoagulación? Correcto. Esa es una pregunta muy difícil. Primero, creo que la decisión debe ser colegiada entre el neurólogo tratante y el cardiólogo. Si no has encontrado niveles o signos de resangrado, creo que podrías considerarlo después de las 72 a las 96 horas, asumiendo que esto no es un tiempo como preciso. No creo que vayas a encontrar un estudio que diga este es el momento preciso, pero si ya no hay riesgo de transformación hemorrágica, si el riesgo de trombosis es muy alto, creo que entre las 72 y las 96 horas deberías considerar, junto con el neurólogo, el reinicio de anticoagulación. Pero entiendo que esto que estoy diciendo puede ser controversial. Hay pacientes para los que nunca más habrá anticoagulación y eso es controversial y debe ser una decisión colegiada. Hay pacientes en los que en cuanto antes debes reiniciarla. Obviamente, mi pregunta sería, ¿cómo quedó el paciente, ¿no? ¿Qué tan funcional quedó? ¿Cuál fue el motivo del sangrado? ¿Controlaste un aneurisma roto? Entonces, creo que es trillado quizá, pero es muy de individualizar. Gracias, sí. Muchas gracias, doctor Gagiola. Una pregunta más que nos hacen es, los pacientes con fibrilación auricular paroxística
se deben anticoagular? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Esa es una pregunta que me gusta. Puse en la revisión un artículo en donde se demostró que una FA de 6 minutos ya es una FA que aumenta tu riesgo trombótico, ¿no? Era como lo mínimo. Considera que el paroxismo que tú viste es muy probablemente una pequeña muestra de lo que no has visto. Una pregunta sería, ¿cuál fue el contexto de esa FA paroxística? Es un contexto hospitalario en el que el determinante es liberación adrenérgica. Quizá esperaría y mantendría con anticoagulación, no anticoagulación parenteral durante el internamiento. Es un paciente que hizo FA paroxística, tiene la aurícula dilatada, tiene hipertrofia ventricular izquierda, es hipertenso, tiene más de 65 o 60 años, ¿no? Tiene algún otro dato, creo que lo anticoagularía de manera permanente. Pero ese es un concepto importante. La FA paroxística no es la FA que sucede muy rara vez. La FA paroxística es la FA que tú tuviste oportunidad de ver durante breves momentos. Muchas gracias, doctor. Doctor Briceño, hacen una pregunta respecto a la reversión. En caso de sangrado no mayor, clínicamente relevante, esta nueva definición que apareció ahí recientemente, ¿estaría indicada la reversión con idarucizumab? A veces clínicamente no mayor es muy grande, requiere una revisión, una dosis del anticoagulante, pero dentro de este mismo sangrado en la definición podría entrar aquel paciente que no tenga un sangrado en órgano crítico, pero que pudiera requerir un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Y bajo ese escenario, pues podría ser un paciente que pudiera revertirse. La mayor parte de los casos, cuando uno revisa sangrado que requiere reversión, es sangrado que requiere quirúrgico y rápidamente al proceso podríamos el reto, pero muy escenario, grado mayor con inestabilidad en un órgano crítico. Estoy Ok. de acuerdo. Sí. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta para cualquiera de los dos. ¿En qué casos preferirían el uso de dabigatran 110 versus 150 miligramos? Y la hilo con otra pregunta que nos hacen, porque supongo que va en relación a esto. ¿Creen que se puede elegir el anticoagulante en base a escalas como Hasbled? Que nos diga, un paciente con mayor riesgo de sangrado, elegir una u otra dosis. Bueno, si me permite, doctor Briceño, empiezo con mi visión de intervencionista y creo que y me gustaría mucho conocer su opinión. Creo que la única evidencia a favor de 110 es en pacientes con riesgo alto de sangrado basal, que es octogenarios o pacientes con deterioro de la función renal, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. No está indicado, o por lo menos yo no conozco un estudio en donde demuestres que todos los pacientes que van a anticoagulación por FA más antiagregación plaquetaria deben estar en 110. El pivote no es con gel o combinas, el pivote es nuevamente su riesgo de sangrado, que está dado, entre otras, por que tengas más de 80 años, ¿no? O que tengas una condición que te haga frágil. Respecto a la elección del anticoagulante directo, creo que hay temas. No hay un estudio donde diga, a partir de este Hasbled, usa Pixa, o usa Davi, o usa Riva. Creo que lo que sí tenemos muy claro en los estudios es que rivaroxaban tiene un riesgo de sangrado muy cercano a un antagonista de vitamina K, que en los estudios en los que se combinó con antiagregación tuvieron un mayor riesgo de sangrado meritorio de atención médica, y creo que el estudio que ha demostrado una anticoagulación un poco más segura en octogenarios es Apixaban, y creo que el estudio que ha demostrado
una estrategia global de prevención de sangrado asociado a anticoagulación. Son los estudios de reversión con dabigatran. Es decir, como estrategia complementaria de antídoto más anticoagulación, creo que dabigatran es la más completa. Creo que hay evidencia a favor de apixaban en cuanto a que es seguro, y creo que el más débil en cuanto a riesgo de sangrado es Riva, en el nicho de pacientes frágiles, octogenarios, ¿no? Con alto riesgo de sangrado asociado. Pero me gustaría mucho conocer la opinión del doctor Briceño como cardiólogo de área crítica, ¿no? Sí, yo comparto pacientes con tasa de filtrado glomerular que están tratamiento con verapamilo. La población que está tratada con verapamilo, también debemos ir a la dosis reducida. Práctica diaria, yo el corte no a los 80 años, sino a los 70. Los estudios que relacionan la dosis del anticoagulante con el riesgo de gastrointestinal, el punto de corte que hacen es a los 75 años. Si el paciente supera la barrera de los 75 años y sigue con la dosis alta, ese riesgo de sangrado gastrointestinal, que en toda la población menor de 75 años es menor con dabigatran respecto a warfarina, se invierte. Entonces, a partir de los 70 de sangrado gastrointestinal y tasas de filtrado 50 de verapamilo. Y como bien decía el doctor Gagiola, ya sea que esté antiagregado con doble o triple terapia, siempre va a ser el corte de la edad y la tasa de filtrado glomerular. Yo creo que aquí el punto más importante es que lo que más preocupa es el riesgo de trombosis y no necesariamente el riesgo de sangrado, encontrando un equilibrio. Y luego, por ese temor mal fundado, dosis bajas en escenarios no probados, y es donde los pacientes desarrollan más eventos trombóticos. Y en cuanto a dosis bajas, ahora que decían lo de apixaban, hay que tener cuidado. En el Aristóteles, de 18,000 pacientes, 400 recibieron la dosis de 2.5, o sea, no es un estudio diseñado para validar el beneficio de la dosis de 2.5, y cuando se evalúan estudios de dosis reducidas, el que sale mucho más parado desde el punto de vista bien es la dosis de dabigatran de 110, porque en el RELAY fue el único que se probó 6,000 pacientes, 110, 6,150 contra warfarina. Los demás son 400 pacientes, el caso de rivaroxaban 1,500, pero como decía el doctor Gagiola, es el que más riesgo de sangrado tiene, ¿no? Entonces yo tendría mucho cuidado con las dosis reducidas que de repente se generalizan en cuestiones de marketing. Muy bien. Totalmente de acuerdo con los dos. Les agradezco muchísimo. Por cuestión de tiempo. No podemos dar cabida a todas las preguntas que nos han hecho llegar. Les pedimos una disculpa. Y bueno, les agradecemos, doctor Briceño, doctor Gagiola, el acompañarnos en este simposio. Siempre es un gusto aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, claro. Gracias, Luis. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Saludos, doctor Mendoza, Gagiola. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.